Cuando recibí el mensaje ese jueves por la noche, mi corazón dejó de latir por un segundo. Era Miguel, mi hijo, después de más de un año de silencio absoluto. «Papá, ¿podemos cenar el martes? Te extraño». Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando, incapaz de creerlo. Cómo un simple mensaje podía iluminar todas las tinieblas que se habían instalado en mi vida desde que él decidió que yo ya no merecía su amor. Pero cuando llegué a su casa, algo inesperado sucedió. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal Los Consejos del Abuelo y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Me llamo Roberto, tengo 62 años y hace exactamente un año, mi hijo único decidió cortarme de su vida. No hubo una gran pelea, no hubo un momento definitivo que pueda señalar como el inicio del fin. Fue un distanciamiento progresivo y silencioso hasta el día en que las llamadas dejaron de ser contestadas y los mensajes quedaron sin leer. El dolor de perder a un hijo que todavía está vivo es algo que no sé explicar. Es como si una parte de ti respirara y sonriera en algún lugar, pero ya no te reconociera. Pasé noches enteras tratando de entender qué había hecho mal, rebuscando en mis recuerdos para encontrar el momento exacto en que perdí su cariño. ¿Fue después de que su esposa Valentina entrara en nuestras vidas? ¿Fue cuando cuestioné algunas de sus decisiones financieras? O tal vez fue aquel domingo en Guadalajara, cuando mencioné que lo veía demasiado delgado, que se veía enfermo, y Valentina respondió en su lugar que yo debería ocuparme de mi propia salud. Ahora, con el mensaje iluminando la pantalla de mi celular, me sentía como alguien perdido en el desierto que de repente divisaba agua, desesperado, sediento, sin preguntarse si era un espejismo. Los días hasta el martes se arrastraron como nunca. Me cambié de ropa 5 veces antes de salir. Me puse la guayabera azul que él me había regalado en el último cumpleaños donde todavía estábamos cerca. Me afeité cuidadosamente, tratando de ocultar las marcas que la soledad había dejado en mi rostro. Subí a mi camioneta y manejé hasta el fraccionamiento privado donde vivía, la casa que había ayudado a comprar cuando todavía era bienvenido. Me estacioné frente al portón a las 7:45 de la noche, 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde y darle una razón para arrepentirse de la invitación. El jardín se veía diferente, más sobrio, con menos flores. Recordaba cuando habíamos plantado juntos las bugambilias moradas que ahora habían desaparecido. Respiré profundo, ajusté mi cabello en el espejo retrovisor y abrí la portezuela. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mientras caminaba hacia la puerta, vi a don Fermín, el empleado de confianza que trabajaba para Miguel desde hacía años, correr en mi dirección. Su rostro estaba tenso con una expresión mezclada de miedo y urgencia. Miraba hacia atrás varias veces como si verificara que no estaba siendo observado antes de acercarse a mi camioneta. «Don Roberto», susurró con voz temblorosa, «no entre ahí, por favor, váyase lo más rápido que pueda». Me quedé paralizado, sin entender. «¿Qué pasa, Fermín? ¿Miguel está bien?» «No se trata de él», respondió Fermín con los ojos muy abiertos. «Se trata de usted. Por favor, confíe en mí». «No es seguro». Antes de que pudiera hacer más preguntas, él echó un vistazo hacia la casa y retrocedió. «Debo volver antes de que se den cuenta. Váyase, don Roberto, váyase». Y con eso regresó corriendo hacia la casa, dejándome congelado en la acera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Fermín parecía tan aterrado? ¿Y por qué mi hijo, que no me había hablado en más de un año, me había invitado repentinamente a cenar? Regresé a la camioneta como en trance. Mis piernas se movían automáticamente mientras mi mente trataba de procesar la advertencia. Me senté, cerré los seguros de las puertas y encendí el motor, pero no me fui. Algo en mí, quizás el mismo instinto que me había ayudado a sobrevivir a un matrimonio difícil durante 12 años antes de que finalmente encontrara el valor para divorciarme, me decía que me quedara y observara. Desde el asiento del conductor tenía una vista directa al comedor a través de las ventanas. Las cortinas estaban abiertas como si esperaran que yo mirara. Durante unos minutos la casa permaneció en silencio, las luces tenues como si nadie estuviera en casa.
Y entonces de repente todo se iluminó. Una por una, las luces se encendieron como si alguien esperara a que yo me fuera para continuar con su plan. Dos personas que nunca había visto aparecieron en el comedor. Un hombre de traje oscuro y una mujer sosteniendo una carpeta. Después de ellos, Valentina entró hablando por teléfono, gesticulando como si estuviera dando instrucciones importantes. Y finalmente apareció Miguel, vestido formalmente con una expresión seria que nunca le había visto antes. Claramente, esto no era una cena de padre e hijo, era una reunión cuidadosamente planeada. Mientras observaba, don Fermín apareció brevemente en la ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y negó ligeramente con la cabeza. Ese pequeño gesto me decía todo lo que necesitaba saber. Váyase. Pero no podía, necesitaba entender qué estaba pasando. Apagué las luces de la camioneta y seguí mirando. Valentina se acercó a la mesa, tomó unos papeles y se los entregó a Miguel. Él los miró, firmó algo y sonrió. Una sonrisa fría que no reconocía como la de mi hijo. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No era solo preocupación o confusión, era miedo, un miedo primitivo y visceral que me decía que esta casa, donde una vez había sido feliz con mi hijo, ahora representaba algún tipo de peligro. Y la parte más dolorosa, mi propio hijo parecía estar en el centro de todo esto. 15 minutos pasaron mientras permanecía paralizado, viendo esta escena extraña desarrollarse. Valentina salió de la habitación y regresó con más papeles. Miguel verificó algo en la pantalla de una tableta. Los dos desconocidos seguían ahí, hablando entre ellos. Parecía una junta de negocios, no una cena familiar. Y entonces Valentina miró su reloj, luego la ventana, directamente hacia mi camioneta. Instintivamente me agaché, con el corazón acelerado. Cuando volví a mirar, las cortinas estaban cerradas. La casa que alguna vez fue el lugar donde había arrullado a mi hijo se había transformado en un misterio amenazante frente a mí. Encendí la camioneta y me fui, pero no regresé a casa. No podía. Me estacioné en una gasolinera a unos kilómetros de distancia, en las afueras de la Ciudad de México, y traté de organizar mis pensamientos. ¿Qué tipo de trampa era esta? ¿Por qué Miguel me llamaría para una cena que claramente no existía? Y sobre todo, ¿qué sabía don Fermín que lo hacía estar tan asustado? Saqué mi celular y miré nuevamente el mensaje de Miguel. Las palabras parecían diferentes ahora, solo nosotros dos. Tal vez no era una invitación para reconciliarnos, sino para algo mucho más oscuro. El hombre que había criado, que amaba incondicionalmente, estaba tramando algo contra mí. La idea era tan dolorosa que las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro antes de que siquiera me diera cuenta. Fui a los baños de la gasolinera para lavarme la cara. En el espejo vi a un hombre que apenas reconocía. Cabello gris, ojeras profundas, mirada asustada. ¿Era esto yo ahora? ¿Era esto lo que el dolor de perder a mi hijo había hecho de mí? Me apoyé en el lavabo y respiré profundamente. No podía derrumbarme. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. De regreso en la camioneta, me di cuenta de que tenía una llamada perdida. Era de un número desconocido. Unos segundos después, el teléfono vibró con un mensaje. Don Roberto, soy yo, Fermín. Necesitamos hablar mañana al mediodía en el café de la central de autobuses. Es importante, no se lo diga a nadie. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel firmando esos papeles, Valentina mirando su reloj, la mirada de terror en los ojos de don Fermín. ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué mi propio hijo estaría involucrado en algo contra mí? Cuando el sol comenzó a salir, todavía estaba despierto, sentado en el balcón de mi pequeño departamento, viendo la ciudad despertar. La gente en las calles parecía tan normal, tan ajena al tumulto que estaba ocurriendo en mi vida. ¿Cómo sería despertarse sin el peso de saber que la persona que más amas en el mundo podría querer hacerte daño? Cuando el reloj se acercaba al mediodía, una determinación crecía en mí. Iría a esa reunión con don Fermín y descubriría la verdad, sin importar cuánto doliera, porque la incertidumbre, me daba cuenta, era aún más insoportable que cualquier verdad.
La central de autobuses estaba animada como siempre, gente apresurándose para tomar su camión, familias despidiéndose, adolescentes con enormes mochilas esperando su viaje. Me sentía fuera de lugar ahí, un hombre de edad mediana solo buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. El café estaba en una esquina apartada, un pequeño lugar con mesas de fórmica y sillas de plástico. Elegí una mesa desde donde pudiera ver la entrada y pedí un café que sabía que no podría tomar. Mi estómago estaba hecho un nudo. A las 12 en punto, don Fermín entró. Estaba vestido sencillamente, una chamarra oscura y una bufanda cubriendo parcialmente su rostro. Sus ojos recorrían nerviosamente el lugar, escudriñando cada rincón antes de dirigirse hacia mi mesa. Don Roberto susurró mientras se sentaba rápidamente. «Gracias por venir. Fermín, por el amor de Dios, dime qué está pasando», supliqué, sosteniendo sus manos temblorosas a través de la mesa. «¿Por qué me impediste entrar anoche? ¿Qué está preparando Miguel?». Echó un vistazo alrededor como si temiera ser observado y bajó aún más la voz. «No es solo Miguel, don Roberto, es Valentina, ella lo controla todo». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Desde el principio nunca había confiado totalmente en Valentina. Había algo en ella, una frialdad calculadora detrás de la sonrisa encantadora. Pero Miguel estaba tan enamorado que nunca quiso escuchar mis preocupaciones. «¿Controlar cómo?», pregunté. Don Fermín tomó un respiro profundo. «Desde hace meses he visto cosas extrañas pasar en esa casa. La señora Valentina está aislando a Miguel. Primero fueron sus amigos, luego su familia. Usted era el último en ser apartado, pero fue Miguel quien dejó de hablarme», argumenté confundido. «No, don Roberto, fue ella quien lo convenció de que usted intentaba controlar su vida, de que no respetaba sus decisiones. Ella distorsiona todo, le hace creer a Miguel que todos están contra él, que solo ella lo protege». Don Fermín se detuvo, sus ojos húmedos. «Él está perdiendo peso porque ella controla incluso lo que come. Dice que debe mantenerse en forma, que a nadie le gustan los hombres gordos». Sentí náuseas. Las piezas comenzaban a encajar, el alejamiento progresivo, los cambios en el comportamiento de Miguel, la forma en que comenzó a repetir frases que sonaban ensayadas. «¿Y la cena de anoche? ¿Por qué invitarme?». Don Fermín bajó aún más la voz. Escuché una conversación entre ellos. La señora Valentina dijo que necesitaban su firma en ciertos documentos. Algo sobre la casa que usted ayudó a comprar y las acciones que el padre de Miguel le dejó, cosas sobre las que usted todavía tiene cierto control. El departamento que había ayudado a Miguel a financiar cuando se casó todavía estaba parcialmente a mi nombre. Y las acciones que mi exesposa, la madre de Miguel, había dejado cuando falleció. Yo era el administrador hasta que él cumpliera 35 años, lo cual sería en solo unos meses. Iban a hacerme firmar papeles para transferir todo, solo eso, vaciló Fermín, sus ojos fijos en los míos. Escuché a la señora Valentina hablar con un hombre por teléfono. Ella dijo: «Después del martes, todo será nuestro y nadie lo cuestionará. El viejo ya no estará en el camino». Mi sangre se heló. El viejo. Así era como Valentina me llamaba cuando pensaba que nadie escuchaba. La idea de que mi nuera y mi propio hijo conspiraran para tomar mis bienes era devastadora. Pero había algo más en las palabras de Fermín, algo que no estaba diciendo. «Hay más, ¿verdad, Fermín?», asintió lentamente, una lágrima rodando por su rostro. «Don Roberto, creo que querían hacerle daño. Escuché a Valentina hablar de un accidente, que sería fácil hacer creer que usted resbaló en las escaleras después de beber vino en la cena». El café comenzó a girar a mi alrededor. Mi propio hijo contemplando mi muerte. No, era imposible. Era demasiado loco. Miguel nunca aceptaría eso. Miguel ya no es el mismo, don Roberto. Ella lo manipula. Él hace todo lo que ella dice. Es como si estuviera hipnotizado. Me senté en silencio, tratando de digerir todo. Una parte de mí quería negarlo, decir que era imposible, pero otra parte sabía que Fermín no tenía ninguna razón para inventar algo tan horrible. «¿Por qué me estás diciendo esto, Fermín? ¿Por qué te arriesgas así?». Sus ojos encontraron los míos, llenos de determinación. «Porque Miguel era un buen muchacho antes de ella. Lo vi crecer. Usted se acuerda.
He trabajado para ustedes desde que él tenía 15 años. Su voz se quebró. ¿Y por qué? Porque mi hermano murió a manos de una mujer como la señora Valentina, una mujer que controlaba todo, que lo aislaba de todos, que le hacía creer que el mundo era terrible y que solo ella podía protegerlo. Sentí un nudo en la garganta. Don Fermín estaba arriesgando su empleo, tal vez incluso su seguridad, para advertirme. ¿Tienes alguna prueba de algo? ¿Algo que pueda ayudarnos? Asintió y sacó una pequeña grabadora de su bolso. He grabado algunas conversaciones y tomado fotos de documentos que encontré en su oficina. Ella está preparando todo para después del martes. Testamentos, transferencias, todo. Tomé la grabadora con manos temblorosas. Fermín, ¿te das cuenta de que esto es criminal? ¿Debemos ir a la policía? No, exclamó asustado. Todavía no. La señora Valentina tiene amigos en la policía. Siempre se jacta de lo fácil que es hacer desaparecer cosas cuando conoces a las personas correctas. Entonces, ¿qué hacemos? Don Fermín se inclinó hacia adelante. Primero, debe protegerse. No puede regresar a su departamento. Ellos saben dónde vive, conocen su rutina. Debemos ponerlo en un lugar seguro mientras descubrimos más. Y Miguel, no podemos simplemente dejarlo con ella. Voy a vigilarlo, don Roberto. Si ella intenta algo, no terminó la frase, pero vi la preocupación en sus ojos. Por ahora, lo importante es mantenerlo a salvo a usted. Miré por la ventana del café, la gente que pasaba inconsciente del terror que estaba viviendo. ¿Cómo podía simplemente desaparecer, abandonar mi vida, mi hogar, mi trabajo en la pequeña librería que manejaba en Puebla? ¿Y cómo podía dejar a Miguel atrás, incluso si estaba involucrado en algo tan terrible contra mí? Tengo un primo que vive en el campo, dijo Fermín, cerca de Querétaro. Podemos decir que fue a visitarlo, nadie lo buscará ahí. La idea de huir, de esconderme, era casi tan aterradora como las revelaciones que acababa de escuchar. ¿Y si intento hablar con Miguel a solas, sin Valentina? Tal vez él, don Roberto, interrumpió Fermín, su voz firme. Usted no entiende, él no lo elegirá, no ahora. Ella tiene un control total sobre él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La verdad que no quería enfrentar, ya había perdido a mi hijo, no cuando dejó de hablarme hace un año, sino mucho antes, cuando esta mujer entró en nuestras vidas y comenzó a tejer su red de manipulación. Iré a casa de tu primo, finalmente decidí. Pero no para esconderme, para reflexionar, para planear cómo vamos a salvar a Miguel. Don Fermín asintió, visiblemente aliviado. Es lo mejor, don Roberto. Yo vigilaré aquí y lo mantendré informado. Vamos a sacar a Miguel de esto. Cuando dejamos el café, el mundo parecía diferente, más amenazante. El sol del mediodía ya no parecía cálido, y los rostros de la gente a mi alrededor parecían máscaras ocultando intenciones desconocidas. Estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía, escapando de un peligro que venía de la persona que más amaba en el mundo. Miré a don Fermín una última vez antes de separarnos. Cuídate y vigila a mi hijo, siempre, don Roberto. Fui a mi camioneta, sintiendo el peso de la grabadora en el bolsillo de mi chamarra. Este pequeño objeto contenía la verdad que podría destruir a mi familia para siempre, pero también podría ser la clave para salvar a mi hijo de un monstruo que lo estaba consumiendo desde adentro. La casa del primo de don Fermín estaba en un pequeño pueblo a unas 3 horas de camino, cerca de Querétaro. Era un lugar sencillo con caminos de tierra y gente que todavía dejaba sus puertas sin llave por la noche. Francisco, un hombre de 60 años, me recibió como si fuéramos viejos amigos, haciendo pocas preguntas cuando Fermín explicó vagamente que necesitaba un lugar donde quedarme unas semanas. Todo amigo de Fermín es amigo mío, dijo, mostrándome la habitación trasera de la casa, con una cama de hierro y cortinas florales que me recordaban la casa de mi abuela. Quédese el tiempo que necesite. Esa primera noche, sentado en el patio bajo un cielo estrellado que nunca se veía en la ciudad, traté de poner orden en mis pensamientos. Escuché las grabaciones que don Fermín me había dado y examiné las fotografías de los documentos. Cada pieza de evidencia era más perturbadora que la anterior.
Valentina había creado meticulosamente un plan para tomar el control no solo de las acciones que pertenecían a Miguel, sino también de las propiedades que estaban a mi nombre. Había un testamento falsificado con mi supuesta firma, dejando todo a Miguel en caso de mi muerte, y otros documentos, transferencias, poderes notariales, todos con falsificaciones de mi firma, esperando solo las fechas para ser depositados. Pero la parte más aterradora era escuchar la voz de mi propio hijo en esas grabaciones, una voz que apenas reconocía, asintiendo mecánicamente con Valentina, repitiendo frases ensayadas sobre cómo yo siempre lo había controlado, cómo nunca había apoyado sus decisiones, cómo merecía estar solo. Era como escuchar esas palabras salir de su boca como si ella fuera una ventrílocua y él su marioneta. A la mañana siguiente tomé mi teléfono para llamar a Antonio, mi abogado y amigo de toda la vida, pero dudé. ¿Y si Valentina estaba monitoreando mis llamadas? ¿Y si descubría dónde estaba? Decidí ser más prudente. Usé el teléfono fijo de la casa de Francisco para llamar desde un número que Valentina no conocería. «Roberto», contestó Antonio sorprendido. «¿Dónde estás? Te he llamado varias veces a tu celular». «Tuve que salir de la ciudad unos días», respondí vagamente. «Antonio, necesito tu ayuda, pero debe ser discreto». Expliqué la situación tan concisamente como pude sin entrar en detalles por teléfono. Antonio escuchó en silencio, haciendo ocasionalmente preguntas precisas. «Esto es grave, Roberto», dijo finalmente. «Si tienes evidencia de lo que dices, debemos ir a la policía de inmediato». «Todavía no», respondí recordando la advertencia de Fermín. «Valentina tiene contactos, debemos ser estratégicos. Entonces, ¿qué sugieres? Necesito evidencia más concreta, algo que no pueda ser ignorado o encubierto». Antonio guardó silencio unos segundos. «Tengo un amigo en la Fiscalía General, alguien fuera del círculo local. Puedo hablar con él sin mencionar nombres por ahora». «Hazlo», acepté. «Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi departamento y busca una carpeta azul en el fondo de mi closet. Hay documentos importantes ahí. Tu llave de emergencia sigue en el mismo lugar». «Sí», con la señora Ramírez del tren. En los días siguientes me instalé en una rutina en casa de Francisco. Durante el día ayudaba con las tareas para mantener mi mente ocupada. Por la noche repasaba la evidencia, tomando notas, conectando los puntos. Don Fermín me enviaba mensajes cortos desde un teléfono desechable, manteniéndome al tanto de la situación en la casa. «Valentina está nerviosa, pregunta por usted. Miguel parece confundido». Escuché una discusión. Ella hace llamadas extrañas. Menciona un plan B. Cada mensaje aumentaba mi ansiedad. ¿Cuál era ese plan B? ¿Cómo estaba reaccionando Miguel a mi desaparición? Una parte de mí quería correr de regreso, confrontarlos, exigir explicaciones, pero otra parte sabía que eso sería un suicidio. Si realmente planeaban matarme, presentarme sin un plan solo aceleraría el proceso. El cuarto día, Antonio me llamó. Logré hablar con mi contacto en la fiscalía. Está interesado en el caso, pero necesita más detalles. «Y Roberto, fui a tu departamento». El tono de su voz me alarmó. «¿Qué pasó? Alguien estuvo ahí». El lugar estaba revuelto. La carpeta azul, no pude encontrarla. Mi sangre se heló. La carpeta contenía los documentos originales de las propiedades, de las acciones, de los testamentos legítimos. Era mi seguro en caso de que algo me pasara. «Nos llevan la delantera», murmuré. «Hay más», continuó Antonio. «Hay una investigación sobre ti. Parece que alguien reportó irregularidades en la librería. Evasión fiscal, lavado de dinero. Es completamente absurdo, pero está en curso». La estrategia de Valentina se volvía clara. Si me mostraba, sería para enfrentar cargos criminales, un escándalo público que facilitaría la toma de todo lo que había construido. Y si no me mostraba, igualmente perdería todo. «¿Y Miguel? ¿Lograste hablar con él?» Antonio suspiró. «Intenté, no contesta mis llamadas. Fui a su casa y el guardia no me dejó entrar. Dijo que no recibe visitas». La situación empeoraba más rápido de lo que imaginaba. No solo intentaban borrar mi existencia financiera, sino también mi reputación.
Era una trampa perfecta. Si me quedaba escondido, perdía todo. Si me mostraba, sería arrestado. Debemos actuar más rápido, decidí. Tu contacto en la fiscalía puede iniciar una investigación sin alertar a la policía local, posiblemente, pero necesitaría evidencia concreta. Tengo grabaciones, fotografías de documentos. Es suficiente para empezar. Tal vez. Voy a verificar. Cuando colgué, me di cuenta de que Francisco estaba en la puerta de la cocina, mirándome con preocupación. «¿Problemas serios, verdad?», preguntó sentándose a la mesa conmigo. Asentí sin entrar en detalles. Él tomó mis manos en las suyas, arrugadas por el tiempo y el trabajo. «Sabes, mijo, cuando era joven, mi esposa me golpeaba todos los días por cualquier cosa. Pensaba que me lo merecía. Así eran las cosas, hasta el día en que golpeó a nuestro hijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba de ella, del poder que quería tener sobre nosotros». Lo miré sorprendido por la confesión repentina. «Lo que digo», continuó, «es que a veces debemos ver a alguien que amamos ser lastimado para entender que nosotros también estamos siendo lastimados. Tu hijo está en peligro, ¿verdad?» «Sí», admití, «pero él no lo ve porque ella no lo deja ver. Así es como funciona. Aíslan, controlan, hacen dudar a la persona de su propio juicio. Y para cuando finalmente despiertas, ya es demasiado tarde». «¿Cómo escapaste?». El rostro de Francisco se iluminó con una sonrisa triste. «No escapé. Ella murió. Tuvo un infarto durante uno de sus ataques de ira. Dios tiene un sentido del humor particular, ¿no crees?». Se levantó, ajustando su delantal. «Pero tú puedes salvar a tu hijo y a ti mismo». Cuando se fue, me quedé pensando en esas palabras. Tal vez Francisco tenía razón. Tal vez el problema nunca había sido entre Miguel y yo. Era Valentina quien había creado esa división, alimentándola con mentiras y manipulación. Y si mi hijo repetía esas frases horribles sobre mí, no era porque las creyera, sino porque ella lo había programado para decirlas. Esa noche recibí un mensaje de don Fermín que lo cambió todo. Planea llevárselo. La escuché hablar de una casa en el extranjero. Dice que nunca se volverán a ver. ¿Llevárselo a dónde? ¿Por qué? La pregunta daba vueltas en mi mente. Si Valentina lograba sacar a Miguel del país, podría realmente no volver a verlo nunca. Y si ya había logrado transformarlo tanto en solo unos años, ¿qué haría cuando lo tuviera completamente aislado, sin nadie que la cuestionara? Ya no podía esperar. No podía confiar en que el sistema legal actuara a tiempo. Mi hijo estaba en peligro inmediato, aunque no se diera cuenta. Tomé mi teléfono y llamé a Antonio. «Cambio de planes», dije en cuanto contestó. «No esperamos la investigación formal. Debemos actuar ahora. ¿Qué tienes en mente?». «Una extracción», respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Vamos a sacar a mi hijo de esa casa. Vas a ayudarme». Los 2 días siguientes se dedicaron a desarrollar un plan que en circunstancias normales consideraría una locura, pero nada había sido normal desde hacía mucho tiempo. Antonio, inicialmente reacio, finalmente aceptó que no podíamos esperar el lento proceso legal, especialmente con la amenaza de Valentina de llevarse a Miguel fuera del país. «Entiendes que esto podría salir mal de muchas formas, ¿verdad?», me advirtió durante una de nuestras llamadas por el teléfono desechable que Francisco me había prestado. «Entiendo», respondí, «pero quedarme al margen mientras mi hijo desaparece para siempre sería mucho peor». Antonio tenía contactos. Uno de ellos era Cristóbal, un ex policía federal que ahora trabajaba como investigador privado en Monterrey. Otro era Sofía, una psicóloga especializada en víctimas de relaciones abusivas. Ambos aceptaron ayudar, más por amistad con Antonio que por convicción en mi historia. Pero eso no importaba. Necesitaba gente competente, no convicción. El plan era relativamente simple. Debíamos crear una situación donde Miguel estuviera solo, sin Valentina, el tiempo suficiente para que pudiéramos hablarle. Don Fermín sería crucial para esto. Nos avisaría cuando Valentina saliera de la casa, preferiblemente durante varias horas, y entonces actuaríamos. «¿Y si no quiere venir con usted?», preguntó Cristóbal durante nuestra reunión en un pequeño restaurante en la carretera, a medio camino entre la Ciudad de México y el pueblo donde me escondía.
no necesita querer, explicó Sofía. En casos de manipulación psicológica severa, la víctima rara vez reconoce su situación. Nuestra misión es crear una interrupción en el control para permitirle pensar por sí mismo, aunque sea solo por unas horas. ¿Y si ella regresa mientras estamos ahí?, cuestioné, sintiendo un escalofrío en la columna solo de pensarlo. Estaré preparado, respondió Cristóbal sin elaborar, pero su tono me hizo creer que sabía cómo manejar a mujeres como Valentina. La oportunidad llegó 3 días después. Don Fermín me envió un mensaje a las 9 de la mañana. Ella va a Cancún hoy. Junta de negocios, vuelo a las 11. No regresa hasta la noche. Él estará solo en casa. Mi corazón se aceleró. Era ahora o nunca. Me reuní con Antonio, Cristóbal y Sofía en el lugar acordado, una gasolinera a 10 minutos de la casa de Miguel. Antonio se veía nervioso, verificando constantemente su reloj. Cristóbal estaba tranquilo, casi indiferente, como si solo estuviéramos ahí para un café casual. Sofía revisaba sus notas, preparando probablemente su enfoque psicológico. Recuerden, dijo ella, Miguel probablemente va a resistirse. Podría gritar, llorar, acusarnos de estar contra él. Es normal. Lo importante es mantener la calma y proyectar seguridad. A las 3 en punto exactas, tuvimos confirmación de Fermín. Valentina se había ido y el avión ya había despegado. Era nuestra señal. El viaje a la casa de Miguel se hizo en un silencio tenso. Todos en la camioneta parecían perdidos en sus propios pensamientos. Yo trataba de imaginar qué sería volver a ver a mi hijo después de tanto tiempo, y en circunstancias tan extrañas. Llegamos al fraccionamiento privado. Cristóbal, vistiendo un uniforme de mensajería y cargando un paquete falso, logró hacer que el guardia abriera el portón sin preguntas. Una vez adentro, manejamos lentamente hasta la casa. Don Fermín nos esperaba en el patio trasero, fuera de vista de los vecinos. Está en la sala, reportó visiblemente nervioso, viendo la tele. No se ve bien, apenas ha salido de su habitación estos últimos días. ¿Alguna señal de Valentina?, preguntó Cristóbal. Ninguna. Ella llamó hace media hora para verificar si estaba en casa. Es lo que siempre hace, llama cada hora cuando está ausente. Entonces tenemos aproximadamente 30 minutos antes de la próxima llamada, calculó Antonio. Debemos ser rápidos. Entramos por la puerta trasera que Fermín había dejado sin llave. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido débil de la televisión viniendo de la sala. Caminé adelante, mi corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se podía escuchar. Y entonces, después de más de un año, vi a mi hijo. Miguel estaba sentado en el sofá, envuelto en una cobija a pesar del calor del día. Estaba tan delgado que casi no lo reconocí. Su cabello, una vez grueso y vibrante, estaba sin vida, jalado hacia atrás en un chongo desordenado. Profundas ojeras marcaban su rostro pálido. Mi hermoso hijo, siempre tan lleno de vida, parecía un fantasma de sí mismo. No notó nuestra presencia al principio, absorto en un programa de televisión que ni siquiera parecía estar viendo realmente. Cuando finalmente me vio, sus ojos se abrieron en shock. «Papá», susurró como si no pudiera creer lo que veía. «Hola, mijo», respondí, tratando de mantener mi voz estable a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Se levantó bruscamente, la cobija cayendo. Llevaba un pijama holgado que acentuaba aún más su delgadez alarmante. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Inmediatamente sentí el miedo en su voz. No era solo sorpresa, era pánico. «Necesitamos hablar, Miguel», dije, dando un paso hacia él. «Estoy preocupado por ti». Retrocedió, mirando nerviosamente a los desconocidos conmigo. «No puedes estar aquí. Valentina va a regresar pronto. Tienes que irte. Tu esposa está en Cancún», dijo Cristóbal calmadamente. «No regresa hasta la noche». El pánico en los ojos de Miguel se intensificó. «¿Cómo sabes eso? Me están espiando. Voy a llamar a la policía». Buscó frenéticamente su celular, pero don Fermín ya lo había retirado de la habitación como habíamos planeado. Sofía se adelantó, su voz suave y controlada. «Miguel, me llamo Sofía, soy psicóloga y estoy aquí para ayudar. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar. No necesito ayuda.
respondió Miguel automáticamente, como si repitiera algo que había escuchado muchas veces. Estoy perfectamente bien. Son ustedes los que tienen un problema, siempre interfiriendo en mi vida. Las palabras me golpearon como puñaladas, pero Sofía me había preparado para esto. Eran las palabras de Valentina, no de Miguel. Mijo, intenté de nuevo. Me invitaste a cenar, ¿te acuerdas? El martes pasado me enviaste un mensaje. Miguel pareció confundido por un momento. Yo no envié nada. Sí lo hiciste. Insistí mostrándole el mensaje en mi teléfono. Fijó la mirada en la pantalla, la confusión aún más evidente. Es mi número, pero yo no escribí eso. Fue Valentina, ¿verdad? Pregunté suavemente. Ella tomó tu teléfono y envió ese mensaje haciéndose pasar por ti. Miguel abrió la boca para negarlo, pero la cerró como si algo se estuviera acomodando en su mente. Ella dijo que sería bueno que nos reconciliáramos, que sentía que yo estaba triste de no hablarte. Pero luego ella dijo que tú cancelaste, que no querías verme. Yo estuve ahí, Miguel, a la hora acordada, pero don Fermín me impidió entrar porque escuchó a Valentina planear algo contra mí. Miguel miró a don Fermín, quien asintió silenciosamente. Es verdad, muchacho, la escuché hablar de hacer parecer un accidente, de cómo heredarías todo después de que tu padre cayera por las escaleras. No, murmuró Miguel sacudiendo la cabeza. Ella no haría eso. Ella me ama, me protege. ¿Protegerte de qué, Miguel?, preguntó Sofía, su voz siempre calmada. ¿De las personas que te aman? Mírate, ¿eres feliz? ¿Estás saludable? ¿O tienes miedo todo el tiempo? Miguel comenzó a llorar, sus hombros temblando bajo el peso de las preguntas. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero Sofía había sido clara, debía mantener una distancia emocional en este primer momento. Miguel necesitaba procesar. Ella dice que tú no me entiendes, sollozó. Que quieres controlarme, que solo ella sabe lo que es bueno para mí. ¿Y tú crees eso?, pregunté suavemente. Ya no sé qué creer, admitió, pareciendo repentinamente exhausto. Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto daño había sufrido mi hijo, no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente. Valentina había destruido sistemáticamente su confianza, su sentido de la realidad, su conexión con el mundo, y yo había dejado que pasara, quedándome al margen cuando debería haber luchado más fuerte. Miguel, dijo Sofía, no necesitas decidir nada ahora. Te pedimos que vengas con nosotros, solo unas horas para hablar en un lugar neutral, sin la influencia de Valentina. Ella se va a enojar si me voy, murmuró, el miedo evidente en su voz. ¿Ella controla a dónde vas?, preguntó Cristóbal, su tono profesional pero sus ojos revelando indignación. Miguel dudó como si se diera cuenta por primera vez de lo absurda que era la situación. Ella dice que es por mi seguridad, que hay gente que quiere hacernos daño, gente como tu padre, cuestionó Antonio hablando por primera vez. Miguel me miró y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, duda, no sobre mí, sino sobre las mentiras que había creído. Ella dijo que querías mantenerme alejado de ella porque estabas celoso, porque yo tenía un matrimonio perfecto y tú habías fracasado en el tuyo. Respiré profundo, sintiendo el aguijón de sus palabras, pero entendiendo que no eran realmente suyas. Miguel, tu madre y yo nos separamos porque ella me fue infiel, tú lo sabes, y yo nunca quise otra cosa más que tu felicidad. Si Valentina realmente te hiciera feliz, yo sería el primero en apoyarlos, pero ella no te hace feliz, ¿verdad? Estás más aislado, más delgado, más asustado cada día. Sofía aprovechó el momento de vulnerabilidad. Las lágrimas de Miguel corrían libremente ahora. Ella dice que estoy gordo, que nadie me va a querer si no me cuido, que debería estar agradecido de que ella me acepte así. Mi corazón se rompió al escuchar eso. Mi hermoso hijo, siempre tan seguro de sí mismo, reducido a dudar incluso de su apariencia. Miguel, dijo don Fermín acercándose con cuidado, la señora Valentina no es quien tú crees que es. Te está manipulando, igual que manipuló los documentos de tu padre. ¿Qué documentos?, preguntó Miguel confundido. Antonio sacó copias de las falsificaciones que Fermín había fotografiado de su maletín.
Esta es la firma de tu padre, falsificada. Parte de un plan para tomar el control de las propiedades, las acciones, todo. Miguel examinó los papeles, su confusión dando paso al shock. Esta es mi firma, pero yo nunca firmé estos documentos. Y esta es tu firma, papá, pero nunca vi esos documentos, agregué. De repente, el teléfono fijo de la casa sonó, haciéndonos saltar a todos. El reloj en la pared marcaba las 3:30, la hora de la llamada de control de Valentina. «Es ella», susurró Miguel, el pánico regresando. «Contesta», instruyó Sofía. «Actúa normal, di que todo está bien». Miguel dudó, mirándonos a todos, claramente desgarrado. Finalmente, con manos temblorosas, levantó el teléfono. «Hola, mi amor», dijo, tratando de sonar casual, pero su voz estaba tensa. «Sí, estoy en casa». «No, nada diferente». «Sí, estoy siguiendo el plan de comidas». «No, ningún visitante». «No, no estoy ocultando nada». «Sí, estoy solo. Solo don Fermín está aquí». Hubo una pausa más larga. «Valentina, no estoy mintiendo. Por favor, no hables así». «No, no estoy llorando». La desesperación en su voz era palpable. Valentina claramente sentía que algo andaba mal, incluso por teléfono. «Debemos irnos ahora», murmuró Cristóbal, sintiendo la situación. «Miguel», susurré, «ven con nosotros, por favor». Me miró, el teléfono todavía en su oído, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Entonces, en un momento de claridad que me dio esperanza, habló por el teléfono. «Valentina, tengo que colgar, no me siento bien». Y colgó, ignorando el timbre inmediato que siguió. «Ella va a llamar al guardia», dijo rápidamente, tomando una mochila. «Debemos irnos antes de que cierre los portones». No había tiempo para celebrar esta pequeña victoria. Salimos rápidamente por la parte trasera, exactamente como habíamos entrado. Cristóbal fue por la camioneta mientras esperábamos en el patio, tensos, escuchando cualquier movimiento. «Ella me va a encontrar», murmuró Miguel, abrazándose a sí mismo. «Ella siempre me encuentra». «No esta vez», prometí, permitiéndome finalmente tocar su brazo. «Esta vez estoy aquí y no voy a dejar que te lastime de nuevo». Cuando la camioneta llegó, subimos rápidamente. Cristóbal manejó rápido, pero no tan rápido como para atraer atención. En el espejo retrovisor, vi al guardia del fraccionamiento salir de su caseta mirando alrededor, probablemente buscando a Miguel a petición de Valentina. Estábamos en la autopista cuando el teléfono de don Fermín sonó. Contestó, su rostro palideciendo. «Señora Valentina». «No, no sé dónde está. Salí a hacer las compras». Colgó temblando. «Está furiosa. Está tomando el primer vuelo de regreso». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Antonio. «2, tal vez 3 horas si consigue un vuelo inmediatamente». No era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. Miré a Miguel sentado a mi lado, luciendo a la vez aliviado y aterrado. Había dado el primer paso, el más difícil, pero la batalla apenas comenzaba. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz pequeña. «A un lugar seguro», respondí sosteniendo su mano. «Un lugar donde ella no puede alcanzarte». Y mientras la camioneta continuaba por la autopista, alejándonos de esa casa de horror, sentí una mezcla de miedo y determinación. Valentina vendría tras nosotros con toda su furia y sus recursos. Pero yo no retrocedería, no esta vez. Mi hijo me necesitaba y estaría ahí para él, sin importar el precio. El lugar seguro era una pequeña granja perteneciente a la familia de Cristóbal, a unos 100 kilómetros de la ciudad, cerca de San Miguel de Allende. Estaba aislada pero suficientemente cerca de la civilización para no estar completamente vulnerables. La casa principal era sencilla con 3 habitaciones, una gran sala y una cocina rústica. Miguel permaneció callado durante la mayor parte del viaje. Ocasionalmente tomaba el celular que don Fermín le había devuelto antes de partir y miraba la pantalla, pero no contestaba las llamadas constantes de Valentina. Cada vez que el teléfono sonaba, se estremecía como si esperara un golpe físico. «Podemos apagarlo», sugirió Sofía suavemente. «No necesitas escuchar su voz ahora». Miguel dudó, pero finalmente le entregó el aparato a Sofía, quien lo apagó y lo guardó en su bolsa.
Cuando llegamos a la granja, la noche ya estaba cayendo. El cielo tenía ese color violeta que precede a la oscuridad total, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Entremos», dijo Cristóbal, estacionando la camioneta cerca del porche. Nadie nos siguió, pero es mejor no quedarnos expuestos. La casa estaba limpia, pero con ese olor distintivo de los lugares que permanecen cerrados mucho tiempo. Cristóbal encendió las luces y rápidamente verificó las habitaciones, asegurándose de que estuviéramos realmente solos. Antonio fue a la cocina para hacer café, mientras Sofía conducía a Miguel al sofá de la sala, hablándole en voz baja, usando probablemente técnicas para calmarlo. Me quedé en medio de la sala mirando a mi hijo, todavía tratando de procesar que realmente estaba ahí, que habíamos logrado sacarlo de esa casa. Parecía irreal, como un sueño del que temía despertar. «Ustedes dos hablen», dijo Sofía levantándose. «Voy a ayudar a Antonio en la cocina». Me senté junto a Miguel, manteniendo una distancia respetuosa. Estaba encogido como si tratara de ocupar el menor espacio posible. Sus manos pálidas y delgadas se retorcían nerviosamente sobre sus rodillas. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sabiendo que era una pregunta tonta pero sin saber dónde más comenzar. Se encogió de hombros, un gesto que me recordaba tanto al adolescente que había sido alguna vez. Confundido, asustado, «No sé qué estoy haciendo aquí». «Estás aquí porque una parte de ti sabe que algo anda mal», respondí suavemente. Aunque sea difícil de admitir. Miguel levantó la vista hacia mí y vi una mezcla de enojo, miedo y confusión en sus ojos. «Tú odias a Valentina, siempre la has odiado desde el principio». «No, Miguel. Desconfié de ella cuando me di cuenta de cómo te estaba cambiando, de cómo te alejaba de todos los que te amaban. Ella me protege», respondió automáticamente, pero su voz carecía de convicción. «¿De qué, mijo? ¿De quién? ¿De tu padre que solo quiere verte feliz? ¿De tus amigos que no has visto en más de un año? ¿De tu vida que abandonaste por ella?» No respondió, pero vi lágrimas formarse en sus ojos. «Miguel, mírate, estás tan delgado que apenas te reconocí. Estás aterrado de una llamada telefónica de tu propia esposa. Vives aislado, sin amigos, sin familia. ¿Eso es protección o es una prisión?» Una lágrima se escapó y rodó por su mejilla. Ella dice que es por mi bien, que yo era ingenuo, que la gente quería aprovecharse de mí. ¿Y quién se aprovechó de ti, mijo? ¿Tus amigos que te llamaban todos los días hasta que dejaste de contestar? ¿Yo que te llamé durante meses sin respuesta? ¿O la mujer que controla lo que comes, a dónde vas y con quién hablas?» Cubrió su rostro con las manos, sollozando silenciosamente. Quería abrazarlo, pero sabía que debía dejarlo procesar sus propias emociones. Miguel necesitaba llegar a sus propias conclusiones. «¿Cuándo fuiste realmente feliz por última vez?», pregunté después de un momento. Levantó su rostro pensativo. «No sé. Antes, supongo, antes de que todo se volviera tan complicado. Antes de que ella comenzara a aislarte, antes de que te hiciera dudar de ti mismo y de todos a tu alrededor». Miguel asintió lentamente como si admitiera algo a sí mismo por primera vez. Era diferente al principio. Ella era cariñosa, afectuosa, me hacía sentir especial. «Así es como funciona», dijo Antonio regresando a la sala con una bandeja de café. «Comienzan haciéndote sentir como la persona más importante del mundo. Luego, lentamente, te van demoliendo, te aíslan hasta que dependes completamente de ellos». Miguel lo miró curioso. «¿Cómo sabes eso?». Antonio puso la bandeja sobre la mesa y se sentó en el sillón frente a nosotros. «Mi hermano pasó por algo similar. Nos tomó años darnos cuenta de lo que estaba pasando. Para cuando finalmente lo sacamos de esa situación, apenas era la persona que conocíamos». «¿Y cómo está ahora?», preguntó Miguel con un destello de esperanza en los ojos. «Mejor, no completamente recuperado. Dudo que alguien se recupere completamente de este tipo de abuso, pero está viviendo de nuevo. Tiene amigos, trabaja, sonríe, cosas simples que parecían imposibles antes». La palabra abuso hizo estremecer a Miguel. «Ella nunca me ha golpeado», murmuró. «El abuso no es solo físico», explicó Sofía uniéndose a nosotros. «El control, la manipulación, el aislamiento, el gaslighting, todas son formas de abuso».
Gaslighting, repitió Miguel confundido. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Cuando dicen que cosas que pasaron no pasaron, o que estás imaginando cosas, cuando convierten tus preocupaciones legítimas en paranoia. Miguel se quedó en silencio y podía ver los engranajes girando en su mente, conectando los puntos, reviviendo recuerdos bajo una nueva luz. Ella hace eso, admitió finalmente, su voz casi inaudible. Cuando digo que me preocupo por algo, ella dice que estoy exagerando. Cuando recuerdo algo que dijo o hizo, jura que nunca pasó, que estoy confundiendo las cosas. Y cuando alguien como tu padre trata de advertirte, continuó Sofía, ella te convence de que tiene un motivo oculto, de que está tratando de separarlos por celos o maldad. Miguel me miró, la comprensión comenzando lentamente a amanecer en sus ojos. Ella dijo que eras controlador, que querías que yo fracasara para que siguiera dependiendo de ti. Solo quería que fueras feliz, mijo, respondí, sintiendo mi propia voz quebrarse. Y podía verte desaparecer frente a mis ojos. El teléfono de Cristóbal sonó, interrumpiendo nuestro momento. Contestó rápidamente y su expresión se volvió grave. Ella está en casa de Francisco, reportó al colgar. Uno de mis contactos en la policía acaba de alertarme. Valentina logró rastrear una llamada que hiciste desde ahí, Roberto. Está furiosa, amenazando a todos. Mi sangre se heló. Francisco está bien, sí, no estaba en casa. Pero ella está interrogando a los vecinos, mostrando fotos de ti y Miguel. Es solo cuestión de tiempo, antes de que alguien mencione que los vieron irse juntos. Miguel se puso aún más pálido, si eso era posible. Ella nos va a encontrar, murmuró, el pánico evidente en su voz. No, no lo hará, garantizó Cristóbal. Nadie conoce esta granja excepto gente de total confianza. Y estamos preparados si ella intenta algo. ¿Preparados cómo?, pregunté. Cristóbal abrió su chamarra, revelando una pistola en su cintura. Soy ex policía federal, recuerden. Tengo permiso legal y no dudaré en usarla si ella amenaza a alguien aquí. La vista del arma me puso incómodo, pero también extrañamente aliviado. Valentina no era el tipo de mujer que retrocedería ante palabras o amenazas vacías. Era peligrosa y tal vez necesitábamos una protección real. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Antonio. Tomamos la evidencia que tenemos y vamos a la Fiscalía Estatal, decidí. Primera cosa, mañana por la mañana. Entre más esperemos, más peligroso se vuelve. De acuerdo, dijo Cristóbal. Tengo un amigo que puede escoltarnos a la oficina, asegurarse de que seamos escuchados por las personas correctas. Miré a Miguel, que temblaba ligeramente. ¿Estás listo para testificar contra ella? ¿Para decirles lo que te ha hecho? ¿A nuestra familia? Dudó, el miedo aún evidente en sus ojos, pero entonces lentamente asintió. Sí, estoy cansado de vivir así, cansado de tener miedo todo el tiempo. Esas simples palabras me llenaron de esperanza. Mi hijo estaba regresando, encontrando lentamente su voz, su fuerza. Entonces, está decidido, declaró Antonio. Primera cosa mañana, vamos a la oficina. Esta noche descansamos. Cristóbal organizó un horario de guardia. Él y Antonio tomarían turnos para asegurarse de que nadie se acercara a la casa durante la noche. Sofía preparó un sedante ligero para Miguel, quien estaba claramente exhausto, tanto física como emocionalmente. Lo acompañé a una de las habitaciones donde se acostó sin siquiera cambiarse de ropa. Me senté junto a él en la cama, mirando su rostro cansado. «Papá», murmuró ya medio dormido por el medicamento. «Sí, mijo, lamento mucho todo, por haber creído en ella en lugar de confiar en ti». Acaricié su cabello como lo hacía cuando era pequeño. «No fue tu culpa, mijo. Las mujeres como Valentina son expertas en manipulación. No tenías forma de saberlo. Debería haberlo sabido», insistió, sus ojos cerrándose. «Debería haber visto las señales. Descansa ahora», susurré. «Tendremos tiempo de hablar de todo esto mañana». Tomó mi mano, apretándola débilmente. «No me dejes, papá. Por favor, nunca más», prometí, sintiendo lágrimas en mis ojos. «Nunca más te dejaré solo». Me quedé a su lado hasta que estuvo profundamente dormido, su respiración volviéndose profunda y regular. Al verlo así, vulnerable y exhausto, silenciosamente renové mi promesa.
Nadie le haría daño a mi hijo nuevamente. Nadie lo haría sentirse pequeño o insignificante otra vez. Ni Valentina, ni ninguna otra mujer. Cuando estaba seguro de que dormía profundamente, salí de la habitación suavemente. En la sala encontré a Antonio, Cristóbal y Sofía, hablando en voz baja. «¿Cómo está?», preguntó Sofía. «Dormido», respondí, sintiéndome repentinamente exhausto yo mismo. El medicamento actuó rápido. «Necesita ese descanso», dijo Sofía. «Su cuerpo y su mente han estado en un estado constante de alerta elevada durante mucho tiempo. Es agotador vivir bajo ese tipo de estrés». Me senté con ellos, aceptando una taza de café que Antonio me ofrecía. «¿Qué piensan que pasará mañana? Si todo va bien, Valentina será llevada para interrogatorio», explicó Cristóbal. «Con la evidencia que tenemos, las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio de Miguel y don Fermín, hay buenas probabilidades de que obtengamos una orden de restricción inmediata». «¿Y si no funciona?», cuestioné, el miedo regresando. «Pasamos al plan B», respondió Antonio. «Tengo contactos en otras regiones. Podemos llevarlos a un lugar seguro para quedarse hasta que resolvamos todo legalmente». La idea de huir, de esconderme con Miguel en algún lugar lejano, no era ideal, pero haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo. Hablamos un poco más, afinando los detalles del plan para mañana hasta que el agotamiento me abrumó. Finalmente, Sofía me acompañó a otra habitación, asegurándose de que descansara también. «Ha sido muy valiente hoy», dijo mientras me acostaba. Rescatar a alguien de una relación abusiva es una de las cosas más difíciles y peligrosas que puedes hacer. «Es mi hijo», simplemente respondí. «Haría cualquier cosa por él». Sofía sonrió suavemente. «Descansa. Mañana es un gran día». Cuando se fue, me quedé mirando al techo, tratando de organizar mis pensamientos. Tantas cosas habían pasado en estos últimos días. Mi vida había sido volcada desde ese mensaje de texto que recibí el jueves. Parecía una eternidad. Me dormí pensando en Miguel, en el niño sonriente que era y en el hombre fuerte que sabía que podía volver a ser. Me desperté sobresaltado al sonido de vidrio rompiéndose. Por un momento estaba desorientado, sin saber dónde estaba. Luego el recuerdo regresó en un flash. La granja, la extracción de Miguel, el plan para mañana. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada. La casa estaba silenciosa, excepto por voces ahogadas viniendo de la sala. Caminé cautelosamente por el pasillo oscuro. Las voces se volvieron más claras. Una era de Cristóbal, tensa y baja. La otra, mi sangre se heló. Era Valentina. «¿Dónde están?», exigía su voz con una frialdad que me helaba hasta los huesos. «Ya les dije, no sé de qué habla», respondió Cristóbal, su voz controlada y firme. «No me tome por tonta», gruñó Valentina. «Sé que Roberto se llevó a mi esposo, sé que ustedes los están ayudando y sé que están aquí». Me detuve en la esquina del pasillo, oculto en las sombras. Desde mi posición podía ver parcialmente la sala. Cristóbal estaba de pie, bloqueando el camino de Valentina. Su mano estaba cerca de su cintura donde sabía que guardaba su pistola. Valentina me daba la espalda, pero su postura era agresiva, intimidante. «Está allanando una propiedad privada», dijo Cristóbal todavía calmado. «Le sugiero que se vaya antes de que llame a la policía». Valentina se rió. Un sonido frío, cruel. «¿La policía? ¿Realmente cree que le van a creer? Tengo amigos en la comandancia. Ellos saben que mi esposo tiene problemas psicológicos, que su padre los está explotando para volverlo contra mí». Mi corazón latía con fuerza. Valentina ya había sentado las bases, construido una narrativa que nos hacía parecer los villanos. Típico de un abusador, siempre un paso adelante, siempre controlando la narrativa. «No estoy solo, sabe», continuó Valentina, dando un paso hacia Cristóbal. «Tengo gente afuera. Si no me llevas a Miguel ahora mismo, las cosas se van a poner muy feas». Vi la mano de Cristóbal moverse hacia su arma. «Le pido por última vez, salga de esta casa ahora». El tiempo pareció congelarse. Sabía que estaba a punto de presenciar algo horrible. Si Valentina avanzaba, Cristóbal desenfundaría su arma. Si Cristóbal desenfundaba su arma,
Valentina reaccionaría. Alguien podría salir herido, o peor. Fue entonces cuando escuché una puerta abrirse detrás de mí. Me volteé y vi a Miguel salir de su habitación, los ojos abiertos de miedo. «Es ella», susurró. «Nos encontró». Antes de que pudiera detenerlo, Miguel me pasó y entró a la sala. «Valentina», llamó, su voz temblando. Ambos se volvieron hacia él. El rostro de Cristóbal mostraba alarma. El de Valentina, una mezcla de triunfo y rabia contenida. «Cariño», dijo Valentina, su tono repentinamente suave aunque sus ojos permanecían fríos. «Estaba tan preocupada por ti. Volvamos a casa ahora, ¿de acuerdo?» Le tendió la mano, pero Miguel no se movió. Se quedó en medio de la sala, visiblemente temblando pero manteniéndose firme. «No», dijo, la palabra saliendo como un susurro. El rostro de Valentina se endureció. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», repitió Miguel un poco más fuerte esta vez. «No voy a regresar contigo». Entré a la sala, posicionándome junto a Miguel. Antonio y Sofía aparecieron de otras habitaciones, claramente alertados por la conmoción. «¿Escuchaste a mi hijo?», dije, mirando directamente a Valentina. «Él no va a ningún lado contigo». Valentina nos miró, su mirada pasando de Miguel a mí, a los otros en la habitación. Por un momento pensé que iba a atacar. Luego, inesperadamente, sonrió. «Está bien», dijo retrocediendo un paso. «Si así es como quieren jugar». Sacó su celular de su bolsillo y marcó un número. Habló brevemente. «Están aquí, todos». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, luces brillantes inundaron las ventanas de la sala. Faros, varios vehículos. Cristóbal corrió a la ventana y miró a través de una rendija en las cortinas. «Demonios», murmuró. «Hay al menos 3 camionetas ahí afuera, y una es de la policía estatal». Mi corazón se hundió. «¿Cómo? ¿Ves?», dijo Valentina volteándose hacia Miguel. «Todos saben que tu padre te está manipulando, que te secuestró para mantenerte lejos de mí. Ellos están aquí para llevarte de regreso a casa donde perteneces». Miguel la miró, el miedo claro en sus ojos. Pero algo más también, determinación. «No», dijo nuevamente, su voz más firme esta vez. «No voy contigo, nunca más». La sonrisa de Valentina vaciló, reemplazada por una mirada de furia pura. «No tienes opción. Eres mi esposo. Haces lo que yo digo. Siempre lo has hecho. Siempre lo harás». En ese momento hubo un golpe fuerte en la puerta. «Policía estatal, abran». Antonio me lanzó una mirada desesperada. «¿Qué hacemos? Tenemos la evidencia», recordó Sofía. «Las grabaciones, los documentos. No estamos haciendo nada malo aquí». «Pero, ¿nos van a escuchar?», cuestioné, el pánico comenzando a subir. Si Valentina ya los convenció de que somos los villanos, Cristóbal tomó una decisión rápida. «Abrimos la puerta. Si tratamos de resistir, eso empeora todo». Fue a la puerta y la abrió. 2 oficiales de policía en uniforme entraron, seguidos por un hombre en traje civil que asumimos era un investigador. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el investigador mirando alrededor de la habitación. Valentina inmediatamente tomó el papel de la esposa preocupada. «Comandante Morales, como le expliqué, mi esposo desapareció ayer. Su padre lo convenció de huir. Solo estoy tratando de llevarlo de regreso a casa». El comandante miró a Miguel. «Señor, está aquí por su propia voluntad». Antes de que Miguel pudiera responder, Valentina lo interrumpió. «Él no está bien, comandante. Tiene antecedentes de problemas emocionales. Está confundido». La rabia subió en mí. «Mi hijo no tiene ningún problema. Es esta mujer quien lo ha manipulado y abusado psicológicamente durante años». El comandante me miró con escepticismo. «Señor, tenemos un reporte oficial de que usted habría posiblemente secuestrado a su propio hijo». «Eso es absurdo», protestó Antonio. «Tenemos evidencia de abuso, manipulación, documentos falsificados, testimonios». «Van a creerles», rió Valentina volteándose hacia el comandante. «Son sus amigos. Obviamente van a decir cualquier cosa para cubrirlo». La habitación estaba tensa con todos hablando al mismo tiempo. Los oficiales se veían confundidos, mirando de un grupo al otro, claramente inciertos de a quién creer. Fue entonces cuando Miguel avanzó.
Quiero presentar una denuncia, dijo, su voz sorprendentemente clara y firme. La habitación cayó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Una denuncia de qué, señor?, preguntó el comandante. Abuso psicológico y emocional, respondió Miguel. Falsificación de documentos, intento de fraude, tal vez incluso intento de asesinato. Valentina palideció. Estás delirando, siseó. Nadie va a creer eso. Tengo evidencia, continuó Miguel ignorándola. Se volvió hacia Sofía, quien rápidamente le entregó su bolso. De adentro, Miguel sacó la grabadora que don Fermín me había dado. Aquí hay grabaciones de mi esposa discutiendo planes para falsificar la firma de mi padre para tomar el control de sus propiedades. También hay grabaciones de ella hablando de un accidente que mi padre supuestamente tendría durante una cena que nunca fue planeada. El comandante tomó la grabadora, mirándola con interés. ¿Esto es serio, señor? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Absolutamente, respondió Miguel. Luego, lentamente, se desabotonó la manga de su camisa y la subió, revelando moretones en sus brazos, marcas de dedos claramente visibles contra su piel pálida. Y esto es lo que pasa cuando no estoy de acuerdo con ella, cuando no como exactamente lo que me dice, cuando hablo con alguien sin su permiso. Miré los brazos de mi hijo, sintiéndome enfermo. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había visto las señales físicas del abuso? Pero claro, Valentina era demasiado inteligente para dejar marcas donde la gente pudiera ver, y nos había mantenido separados tanto tiempo. El comandante miró a Valentina, su expresión ahora muy seria. Señora, creo que necesitamos hablar en la comandancia. Esto es ridículo, explotó Valentina, su control finalmente resquebrajándose. Él está mintiendo, todos están mintiendo. Dio un paso hacia Miguel, su rostro contorsionado por la rabia, pero los oficiales la interceptaron rápidamente, tomándola por los brazos. Creo que es mejor que venga con nosotros ahora, señora, dijo uno de los oficiales. No entienden, continuó Valentina forcejeando. Él es mío, no puede dejarme, hice todo por él. Mientras la policía la arrastraba afuera, Valentina seguía gritando amenazas e insultos. Miguel se quedó mirando, una sola lágrima rodando por su rostro. Cuando la puerta finalmente se cerró, dejando la habitación en un silencio pesado, Miguel se volvió hacia mí. Sin una palabra, cayó en mis brazos, sollozando como un niño. Se acabó, susurré, acariciando su cabello. Se acabó, mijo. Estás a salvo ahora. Pero sabía que no había terminado. Esto era solo el comienzo de un largo viaje. Valentina probablemente sería liberada bajo fianza. Habría investigaciones, declaraciones, tal vez un juicio, y el camino hacia la recuperación de Miguel sería largo y difícil. Pero por primera vez en más de un año sentí esperanza. Mi hijo había encontrado su voz, su coraje, había dado el primer paso fuera de ese ciclo de abuso, y yo estaría a su lado en cada paso del camino. Los meses que siguieron fueron difíciles como esperábamos. Valentina fue liberada bajo fianza como habíamos predicho, pero con una orden de restricción que le prohibía acercarse a Miguel o a mí. Violó esa orden 3 veces en las primeras semanas, lo que resultó en su detención preventiva mientras el caso era investigado. Miguel y yo nos mudamos a un pequeño departamento en otra ciudad, Guadalajara, donde nadie nos conocía. Empezar de nuevo no fue fácil, pero era necesario. Cada día veía pequeñas señales de que mi hijo estaba regresando a la persona que era antes de que Valentina entrara en nuestras vidas. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Miguel alternaba entre momentos de claridad y fuerza, y periodos de duda profunda donde incluso cuestionaba si había hecho lo correcto al dejar a Valentina. «Y si ella tiene razón», susurró una noche, sentado en el balcón de nuestro nuevo departamento mirando las estrellas. «¿Y si no puedo vivir sin ella?» «Viviste sin ella durante 28 años antes de conocerla», respondí suavemente. «Y eras una persona increíble, independiente, llena de sueños y proyectos». «Ya no recuerdo a esa persona», admitió, su voz apenas un susurro. «Yo la recuerdo», dije sosteniendo su mano, «y voy a ayudarte a encontrarla». Miguel comenzó terapia con Sofía, quien ofreció verlo gratuitamente hasta que estuviéramos financieramente estables.
En las sesiones, lentamente desenterró las capas de manipulación y abuso que Valentina había construido alrededor de él. Con cada revelación, mi corazón se rompía un poco más. Cómo ella controlaba lo que comía, insistiendo en que estaba gordo cuando en realidad estaba peligrosamente delgado. Cómo revisaba su celular diariamente, borrando mensajes de amigos y familiares, a veces respondiendo en su lugar para alejar a la gente. Cómo lo había convencido gradualmente de que yo era tóxico, controlador y celoso de su felicidad. Le creí, me dijo un día llorando en mis brazos. Le creí cuando decía que estabas tratando de separarnos porque estabas celoso. ¿Cómo pude ser tan ciego? Los manipuladores son expertos en distorsionar la realidad, expliqué, repitiendo lo que Sofía nos había enseñado. Encuentran pequeñas inseguridades y las explotan, transformándolas en muros que te separan de las personas que te aman. Antonio se ocupó del proceso legal. La investigación reveló mucho más de lo que esperábamos. Valentina no solo había falsificado firmas en documentos, había creado un esquema elaborado para transferir no solo las propiedades y acciones de Miguel, sino también las mías, hacia cuentas en el extranjero. Había evidencia de otros crímenes financieros involucrando a otras parejas que había manipulado a lo largo de los años. Es una depredadora en serie, explicó Antonio mostrándome los reportes. Ustedes no fueron las primeras víctimas, pero espero que sean las últimas. Cuando el caso finalmente fue a juicio, 6 meses después de aquella noche en la granja, Miguel era lo suficientemente fuerte para testificar. Lo observé en el estrado, relatando su historia con una claridad y firmeza que me hicieron subir las lágrimas a los ojos. Ya no era el hombre frágil y asustado que habíamos rescatado de esa casa. Valentina fue condenada por múltiples cargos, incluyendo fraude, falsificación, abuso psicológico e intento de estafa. La sentencia, 12 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. Cuando salimos del tribunal ese día, Miguel tomó un respiro profundo, mirando el cielo azul sobre nosotros. Es extraño, dijo, todavía la amo de una forma retorcida. Es como si una parte de mí todavía quisiera creer que todo lo que vivimos fue real, que realmente le importaba. Lo que sentías por ella era real, respondí. El problema es que lo que ella sentía por ti no era amor, era posesión. Y hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Asintió lentamente. Voy a necesitar tiempo para desaprender todo lo que ella me enseñó, para recuperar la confianza en los demás y en mí mismo. Tienes todo el tiempo del mundo, mijo, y no estás solo en este viaje. Con el paso de los meses, Miguel comenzó a florecer. Primero fueron pequeños cambios, una sonrisa más frecuente, mejor apetito, un interés renovado en pasatiempos que había abandonado. Comenzó a subir de peso saludablemente, recuperando el color en sus mejillas. Retomó sus estudios y terminó una maestría en trabajo social. Quiero ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé, me dijo. Quiero que sepan que hay salida, que pueden recuperarse. Encontró trabajo en un centro de ayuda para víctimas de violencia doméstica en Monterrey. Verlo ayudando a otros, usando su propia experiencia para dar esperanza, me llenaba de orgullo. Mi hijo no solo había sobrevivido, estaba convirtiendo su dolor en propósito. Yo volví a manejar la librería, que se convirtió no solo en un negocio, sino en un espacio para la comunidad y la sensibilización. Organizábamos grupos de apoyo, charlas sobre relaciones saludables, eventos donde las personas podían compartir sus historias. Don Fermín dejó su empleo en la casa de Valentina, que fue vendida para pagar las indemnizaciones. Ahora trabaja con nosotros en la librería. Él y Miguel desarrollaron una amistad sólida, unidos por su experiencia compartida. Antonio, Cristóbal y Sofía se volvieron parte de nuestra familia elegida. Nos reunimos regularmente, no solo para recordar el pasado, sino para celebrar el presente y planear el futuro. Recibimos noticias ocasionales sobre Valentina a través de Antonio, quien mantenía un ojo en el caso. Aparentemente había encontrado una nueva víctima por correspondencia, una mujer que creía estar comunicándose con una empresaria injustamente condenada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada.
Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación estaba siendo monitoreada. Algunas personas nunca cambian, comentó Antonio cuando nos contó. Incluso en prisión, sigue buscando a quien manipular. Miguel tomó la noticia con sorprendente calma. Ya no me sorprende, ahora entiendo que eso es lo que ella es. No era personal conmigo, yo solo era conveniente. Esa comprensión, aunque dolorosa, fue parte de su sanación. Entender que el abuso no era sobre él, sino sobre el deseo de poder y control de Valentina. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches donde Miguel despertaba con pesadillas, días donde un olor, una canción o una frase lo transportaban de regreso a esos años oscuros. Momentos donde el trauma resurgía de formas inesperadas. Pero con cada desafío se volvía un poco más fuerte. Aprendió técnicas de respiración para manejar la ansiedad. Desarrolló una red de apoyo de personas que entendían. Se permitió ser vulnerable, pedir ayuda cuando la necesitaba. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me dijo un día mientras desayunábamos en nuestro departamento. A veces extraño la simplicidad de cuando ella controlaba todo. No tenía que tomar decisiones, no tenía que pensar, solo tenía que obedecer. Eso es normal, le aseguré. La libertad da miedo después de haber estado controlado por tanto tiempo, pero cada decisión que tomas, cada elección que haces, te devuelve un poco más de ti mismo. Sonrió. Tienes razón, y cada día se vuelve un poco más fácil. Comenzó a salir nuevamente, con cautela al principio, café con colegas del trabajo, cenas con amigos que habían permanecido leales a pesar de los años de silencio. Poco a poco, reconstruyó su círculo social. No sé si alguna vez podré tener otra relación romántica, me confió una tarde. ¿Cómo puedo confiar en alguien de nuevo después de todo esto? No tienes que apresurarte, respondí. La confianza se reconstruye lentamente, y cuando llegue el momento, sabrás, porque ahora conoces las señales de alarma, ahora sabes la diferencia entre el amor real y el control. La terapia continuó siendo una parte crucial de su recuperación. Sofía lo ayudó a identificar patrones, a establecer límites saludables, a reconocer su propio valor independiente de cualquier relación. El objetivo no es que nunca vuelvas a ser herido, le explicó Sofía en una sesión a la que me invitó a asistir. El objetivo es que tengas las herramientas para reconocer cuando algo no está bien y la fortaleza para alejarte. 2 años después de aquella noche en la granja, Miguel estaba irreconocible del hombre que habíamos rescatado. No físicamente, aunque había recuperado peso saludable y el brillo en sus ojos, sino en su esencia, en su espíritu. Era seguro de sí mismo pero humilde, fuerte pero compasivo, independiente pero capaz de pedir ayuda. Había convertido su experiencia más dolorosa en su mayor fortaleza. Nunca estaré curado completamente, me dijo durante una caminata por el parque un domingo. Siempre llevaré las cicatrices de lo que pasé, pero ya no me definen, son parte de mi historia, no toda mi historia. Observé a mi hijo caminando con la cabeza en alto, saludando a vecinos, riendo genuinamente por primera vez en años. Mi corazón se llenó de gratitud. Estoy orgulloso de ti, mijo, dije. No solo por sobrevivir, sino por la forma en que has elegido vivir después. Me abrazó. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando me rendí conmigo mismo. Esas palabras significaban más para mí de lo que él podría saber, porque hubo tantos momentos de duda, tantas noches preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si debería haber intervenido antes, si podría haberlo protegido mejor. Pero Sofía me había ayudado también a procesar esa culpa. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías, me dijo. Y cuando te diste cuenta de la gravedad de la situación, actuaste. Eso es lo que importa. La librería prosperó, convirtiéndose en un espacio de sanación, no solo para Miguel y para mí, sino para muchos otros. Personas que habían pasado por situaciones similares encontraban allí un refugio, un lugar donde sus historias eran escuchadas sin juicio.
Miguel comenzó a dar charlas sobre su experiencia, primero en grupos pequeños, luego en conferencias más grandes. Su valentía al compartir su historia inspiraba a otros a buscar ayuda, a romper el silencio. Si mi dolor puede ayudar a una sola persona a salir de una situación abusiva, decía, entonces valió la pena pasar por todo esto. Y sí ayudó. Recibíamos mensajes constantemente de personas que, después de escuchar la historia de Miguel, encontraron el coraje para dejar relaciones tóxicas, para buscar terapia, para reconectar con familias de las que habían sido aisladas. 5 años han pasado desde aquella noche en la granja. 5 años de sanación, de reconstrucción, de redescubrimiento. Miguel terminó su maestría y ahora trabaja en un centro de ayuda para víctimas de violencia doméstica en Monterrey. Yo sigo manejando la librería, que se ha convertido no solo en un negocio, sino en un espacio para la comunidad y la sensibilización. Valentina cumple su condena sin derecho a contactarnos. Recibimos ocasionalmente actualizaciones sobre ella a través de Antonio, quien mantiene un ojo en el caso. Aparentemente encontró una nueva víctima por correspondencia, una mujer que cree estar comunicándose con una empresaria injustamente condenada. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación está siendo monitoreada. Algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. Hay momentos donde Miguel se estremece ante un ruido repentino o cuando su mirada se vuelve distante porque algo le recuerda esos años. Hay noches donde todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. Pero también hay momentos de alegría pura, de libertad, de paz. Como hoy, un domingo por la tarde, mientras organizamos una carne asada en el patio trasero de la pequeña casa que compramos juntos en las afueras de Guadalajara. Miguel sonríe, conversando animadamente con un grupo de amigos, su confianza recuperada, su belleza interior visible nuevamente para todos. Don Fermín está aquí también. Dejó su empleo en la casa de Valentina, que fue vendida para pagar las indemnizaciones, y ahora trabaja con nosotros en la librería. Él y Miguel desarrollaron una amistad sólida, unidos por su experiencia compartida. Antonio, Cristóbal y Sofía forman parte de nuestra familia elegida. Nos reunimos regularmente, no solo para recordar el pasado, sino para celebrar el presente y planear el futuro. Si este video te está gustando, asegúrate de suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Observando esta escena, mi hijo feliz, rodeado de gente que realmente se preocupa por él, siento una profunda gratitud. No solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo, a vivir verdaderamente. Miguel me ve observándolo y sonríe. Esa sonrisa que ilumina sus ojos y calienta mi corazón. Se disculpa con sus amigos y viene a sentarse a mi lado en la banca del jardín, recostando su cabeza en mi hombro como lo hacía cuando era un niño pequeño. ¿En qué piensas?, pregunta. En lo extraña que es la vida, respondo. En cómo a veces debemos atravesar el infierno para encontrar nuestro camino de regreso a casa. Asiente, entendiendo perfectamente. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, dice después de un momento de silencio. ¿Qué, mijo? Que el verdadero amor no aprisiona, no controla, no disminuye. El verdadero amor libera, fortalece, hace crecer, aprieta mi mano, como tu amor por mí. Lágrimas silenciosas ruedan por mi rostro. Hace 5 años estaba desesperado, sentado en mi camioneta, viendo a mi hijo a través de una ventana, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Hoy está aquí a mi lado, liberado de las cadenas invisibles que lo retenían. Papá, dice Miguel interrumpiendo mis pensamientos. Sí, gracias por nunca rendirte conmigo. Beso su frente suavemente. Eso es lo que hacen los papás, mijo. Nunca se rinden. Y mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte, proyectando tonos dorados sobre nuestro pequeño patio y las personas que amamos, sé que finalmente estamos en casa. No en un lugar físico, sino en ese espacio seguro que hemos creado el uno para el otro, donde el amor es auténtico, el respeto es mutuo y la libertad es valorada por encima de todo. La experiencia con Valentina nos enseñó lecciones dolorosas pero valiosas.
Aprendimos a reconocer las señales de advertencia del abuso, el aislamiento gradual, el control disfrazado de preocupación, la manipulación emocional que te hace dudar de tu propia realidad. Es importante que la gente entienda, dice Miguel durante una de nuestras charlas nocturnas en el balcón, que el abuso no siempre viene con golpes, a veces viene con palabras dulces que lentamente te envenenan, con cuidados que son en realidad jaulas, con amor que es en realidad posesión. Esas reflexiones lo llevaron a escribir un libro sobre su experiencia. Cuando el amor no es amor, mi historia de abuso psicológico y recuperación se convirtió en un bestseller regional, ayudando a miles de personas a identificar relaciones tóxicas en sus propias vidas. Las invitaciones para hablar en conferencias, universidades y centros comunitarios aumentaron. Miguel se convirtió en una voz para aquellos que todavía sufrían en silencio, especialmente hombres que enfrentaban el estigma adicional de admitir ser víctimas de abuso por parte de mujeres. La sociedad nos dice que los hombres deben ser fuertes, que no pueden ser controlados o manipulados, explica en sus charlas, pero el abuso no discrimina por género, y reconocer que eres víctima no te hace débil, te hace valiente. He visto a hombres llorar en sus presentaciones, reconociéndose en su historia, encontrando finalmente el coraje para buscar ayuda. La librería se expandió. Añadimos una segunda planta dedicada exclusivamente a recursos sobre salud mental, relaciones saludables y recuperación de trauma. Organizamos grupos de apoyo semanales, algunos facilitados por Sofía, otros por Miguel mismo. Este lugar salvó mi vida, me dice una señora mayor un día, comprando libros sobre cómo recuperarse del abuso emocional. Mi hijo me aisló de mi familia por años. Pensé que era normal, que él solo me protegía, hasta que escuché la historia de Miguel y me di cuenta de que yo también era víctima. Estas historias se repiten constantemente. Madres controladas por hijos adultos, padres manipulados por hijas, hermanos aislados por cuñadas. El abuso familiar toma muchas formas y cada historia que escuchamos refuerza la importancia del trabajo que hacemos. Don Fermín también encontró su propósito. Comenzó un programa de capacitación para empleados domésticos sobre cómo reconocer y reportar señales de abuso en los hogares donde trabajan. Estuve ahí, vi todo y al principio no supe qué hacer, explica a los participantes, pero aprendí que el silencio nos hace cómplices. Si ves algo, di algo. Podría salvar una vida. Su programa se implementó en varias ciudades de México, capacitando a cientos de trabajadores domésticos que son frecuentemente los únicos testigos de lo que ocurre detrás de puertas cerradas. Antonio siguió manejando los aspectos legales, no solo de nuestro caso, sino de muchos otros que surgieron inspirados por nuestra historia. Ofreció servicios pro bono para víctimas de abuso que no podían pagar representación legal. La justicia no debería ser un privilegio de los ricos, dice. Todos merecen protección bajo la ley. Cristóbal entrenó a otros investigadores privados en técnicas especializadas para casos de abuso doméstico, cómo recopilar evidencia de manera segura, cómo planear intervenciones, cómo proteger a las víctimas durante el proceso legal. Y Sofía, nuestra increíble Sofía, expandió su práctica para especializarse completamente en trauma por abuso psicológico. Escribió varios artículos académicos sobre el tema, contribuyendo al conocimiento profesional en el campo. Juntos, nuestro pequeño grupo accidental se convirtió en una red de apoyo que ayudó a docenas, luego cientos de familias a navegar situaciones similares a la nuestra. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos haciendo esto?, me pregunta Antonio durante una de nuestras reuniones mensuales. Nunca, admito. Solo quería recuperar a mi hijo. No imaginé que nuestra historia inspiraría todo esto. Eso es lo hermoso del propósito, reflexiona Sofía. Frecuentemente surge del dolor. Las experiencias más difíciles, cuando las procesamos adecuadamente, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Miguel asiente. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría aquí, feliz, ayudando a otros, escribiendo libros, dando conferencias, no lo habría creído. Estaba tan perdido en ese entonces, pero encontraste tu camino de regreso, digo, y ahora estás iluminando el camino para otros. Los domingos se convirtieron en sagrados para nosotros.
Sin importar qué tan ocupados estemos durante la semana, siempre nos reunimos para comer juntos, nuestra familia elegida completa. Hoy, mientras la carne se cocina en el asador y las risas llenan el aire, Miguel hace un anuncio. «Tengo algo que compartir», dice, llamando la atención de todos. Su rostro brilla con una emoción que no había visto en años. «Conocí a alguien», continúa, un poco tímido. «Se llama Carla. Es trabajadora social también. Nos conocimos en una conferencia hace 3 meses. Mi corazón se salta un latido. Esta es la primera vez desde Valentina que Miguel menciona tener interés en alguien. La he estado viendo lentamente», explica. «Muy lentamente. Y he sido completamente honesto con ella sobre mi pasado, sobre mis miedos, sobre mis límites». «¿Y cómo respondió?», pregunta Sofía gentilmente. Miguel sonríe. «Con paciencia, con comprensión, sin presión. Me dijo que iríamos a mi ritmo, que no había prisa». «Eso es hermoso, mijo», digo, sintiendo lágrimas de alegría. No porque necesite estar en una relación para ser completo, sino porque está lo suficientemente sanado para intentarlo de nuevo, para arriesgarse a confiar. «Quiero que la conozcan», dice, «pero solo cuando todos estén listos. No hay prisa». Todos asentimos, emocionados por esta nueva etapa en su vida. Más tarde esa noche, después de que los invitados se han ido, Miguel y yo nos sentamos en el balcón bajo las estrellas, como hacemos frecuentemente. «¿Tienes miedo?», le pregunto, «de volver a intentar una relación?» «Aterrado», admite, «pero también emocionado, porque ahora sé la diferencia. Sé cómo se siente el amor real versus el control. Sé reconocer las banderas rojas. Sé que merezco respeto y libertad». «Sí, las mereces», confirmo. «Y si no funciona con Carla», continúa, «estaré bien, porque aprendí que mi valor no depende de estar con alguien. Soy completo por mí mismo». Esas palabras me llenan de orgullo. Este es el verdadero marcador de su sanación. No que esté en una relación, sino que sepa que puede estar bien sin una. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dice después de un momento. «¿Qué? Valentina intentó destruirme aislándome de ti y de todos los que me amaban. Pero al final, su abuso nos hizo más fuertes. Nos dio un propósito. Creó esta familia extendida de personas que se apoyan mutuamente. En su intento de destruir, inadvertidamente construyó algo hermoso. Tiene razón. Nuestra experiencia, aunque dolorosa, nos transformó, no solo a Miguel y a mí, sino a todos los que nos rodean. Don Fermín encontró una nueva misión. Antonio, Cristóbal y Sofía expandieron su trabajo para incluir esta causa. Cientos de familias fueron ayudadas. El dolor no fue en vano, reflejo. Lo convertimos en propósito. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con alguna parte de ella, o si conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharla, compártela. Déjame saber en los comentarios qué parte te dejó más impactado. Y si realmente quieres apoyar los consejos del abuelo y tener acceso a contenido exclusivo que no publico aquí, considera hacerte miembro. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes. Las semanas se convierten en meses, los meses en años. La vida continúa su curso natural. Hay altos y bajos, victorias y desafíos, pero a través de todo, permanecemos unidos. Miguel y Carla continúan su relación, tomándolo con calma, construyendo una base de confianza y respeto mutuo. No hay prisa por casarse o convivir. Están disfrutando del proceso de conocerse genuinamente. «Es tan diferente», me dice Miguel después de cumplir 1 año con Carla. «Con Valentina, todo fue rápido, intenso, abrumador. Me hacía sentir como si fuera el centro de su universo, pero de una forma asfixiante. Con Carla es tranquilo. Nos apoyamos mutuamente, pero mantenemos nuestras propias vidas, nuestros propios intereses. Es amor que da espacio para respirar». Esa es la diferencia crucial que aprendió. El amor verdadero no consume, complementa, no aísla, integra, no controla, confía. La librería sigue siendo nuestro santuario. Hemos ayudado a establecer grupos de apoyo similares en otras ciudades. El movimiento creció más allá de lo que jamás imaginamos. Recibimos cartas constantemente. «Su historia me salvó la vida.
Gracias por darme el valor de irme. Por primera vez en años, me siento libre. Cada carta nos recuerda por qué seguimos haciendo este trabajo, por qué seguimos compartiendo nuestra historia a pesar de lo doloroso que puede ser revivirla. ¿Alguna vez te arrepientes?, me pregunta Miguel un día, de haber intervenido, de haber arriesgado tanto. Ni un segundo. Respondo sin dudar. Recuperarte fue lo mejor que he hecho en mi vida. Sonríe. Yo tampoco me arrepiento. Aunque el proceso fue horrible, me trajo de regreso a mí mismo, me trajo de regreso a ti. Y ahí está la verdad simple pero profunda. Algunas historias no tienen finales felices. La nuestra casi se convierte en una de ellas. Pero gracias al coraje, la perseverancia y el verdadero amor, el tipo que respeta, que fortalece, que libera, logramos reescribir nuestro destino. Y ese es el mensaje que compartimos con cada Tomás y Roberto que encontramos. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca es demasiado tarde para escapar de las sombras y caminar hacia la luz. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Mientras el sol se pone sobre nuestro jardín, proyectando esa luz dorada que hace que todo parezca mágico, Miguel me abraza. Te amo, papá. Gracias por luchar por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo. Siempre, mijo, siempre. Y en ese momento, rodeados por el amor genuino de nuestra familia elegida, bajo un cielo que promete un mañana mejor, sé con certeza absoluta que estamos exactamente donde debemos estar. Finalmente en casa. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para más historias que importan. Cuéntame en los comentarios qué lección te llevas de esta historia. Y recuerda, si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, hay ayuda disponible. No están solos. Nunca es demasiado tarde para buscar la libertad. Nos vemos en la próxima historia.